A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Hoy vamos a analizar esta ola, podríamos decir, esta tendencia en América Latina de algunos países de la legalización del aborto. Acaba de despenalizarse en Argentina. Vamos a analizar cuál es la situación en el Ecuador. Y para ello tengo el honor, el gusto de tener dos invitadas. De primera, Ana Cristina Vera, representante del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna, y la doctora Nancy Gómez, directora de la Fundación Provida, Ayúdanos a Vivir, de la ciudad de Quito. Bienvenidos, doctora, bienvenida Ana Cristina, gracias por acompañarnos. Bien, hace pocos días se aprobó el Parlamento argentino, aprobó la despenalización del aborto en ciertas situaciones. ¿Cuál es su análisis de esto? ¿Es una tendencia en América Latina? ¿Cuál es la posición? Comenzamos por cualquiera de ustedes. Ana Cristina. Bueno, César, muchas gracias. Bueno, nosotras creemos que es un gran paso histórico lo sucedido en Argentina el pasado miércoles, que es el primer paso, ¿no?, para la despenalización del aborto hasta las 14 semanas en ese país. Creemos que al fin se está cumpliendo con la deuda histórica que tiene Latinoamérica con las mujeres para garantizar nuestra vida, nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra libertad. Despenalizar el aborto es un paso fundamental para avanzar en la democracia para las mujeres, para reconocernos sujetas, porque si no podemos decidir sobre lo más básico en nuestra vida, o sea, no es nada sobre lo que podemos decidir en realidad. Y vemos con suerte que hay una tendencia a la despenalización en la región, ¿no? Hemos visto Chile el año pasado, que avanzó en 3 causales. Estamos viendo ahora esta posibilidad en Argentina, que es una posibilidad que nos pone muy contentas a todas. Y esperamos que países como el nuestro, Ecuador, Perú, Bolivia, podamos seguir avanzando. Porque de lo que se trata es de garantizar los derechos humanos de las mujeres. Despenalizar el aborto no implica que nadie esté obligada a abortar, sino que quienes lo hacen van a mejorar las condiciones en que se viven los abortos, ¿no? Porque la penalización no ha sido efectiva para nada, no ha servido para que las mujeres no abortemos. Lo único que ha hecho es hacer que lo hagamos en condiciones inadecuadas, arriesgando nuestra vida, nuestra salud y nuestra integridad. En ese sentido, saludamos esta medida legislativa y esperamos que el Senado mantenga la coherencia política y permita realmente este gran avance en materia de los derechos humanos de las mujeres en Argentina, esperando también que en Ecuador podamos avanzar también a la despenalización total del aborto a largo plazo, ¿no? Y como un mínimo indispensable a la despenalización por violación. Doctora, ¿cuál es su visión de la despenalización del aborto en Argentina? Bueno, mi visión ante todo es de que primero está todavía la aprobación a la mitad. Usted sabe que tiene que pasar al Senado y luego tiene que pasar al Ejecutivo para que se vete o no se vete. Realmente, como decía la persona que me antecedió, es una tendencia, si es verdad que es una tendencia en América Latina, pero yo pienso que tenemos que ir muy a fondo al hablar sobre estos temas tan vitales. ¿Por qué los hablo tan vitales? Porque estamos hablando de la vida de la madre y de la vida del hijo. Aquí parece que siempre hablamos del derecho exclusivo de la mujer, pero nos estamos olvidando que la mujer dentro de su seno está llevando otra vida, que es ese niño que está por nacer. ¿Por qué le tenemos tanto temor a ese pequeño embrión, cúmulo de células o como quiera que lo queramos llamar? Porque sabemos que eso va a devenir simplemente en un proceso que a través del tiempo crece, desarrolla y sale la criatura ya totalmente formada. Tenemos
un hijo. ¿Cuáles son las cosas que debemos analizar ante todo esto? Si en verdad el Estado está contribuyendo a que de verdad se ejerzan los derechos de las mujeres. Precisamente en Argentina, las muertes, estadísticamente hablando, por abortos han sido 43 en este año pasado, de los cuales un porcentaje han sido por anomalías fetales. Y se habla de un 15% de estas 43 que hayan sido verdaderamente por consecuencias de un aborto mal llevado. Frente a esto, yo diría, si nosotros estamos a favor, digamos, de estas políticas, ¿dónde están las voces de los derechos de aquellas 500 mujeres que han muerto por estado de desnutrición en Argentina? De las 11.000 mujeres que han muerto por problemas cardiovasculares en la Argentina. ¿Dónde está el alzar la voz y el alzar el puño por la vida de estas mujeres y por la vida de las mujeres que se encuentran dentro del vientre de la misma madre? Ana Cristina, nos dice la doctora que no solamente se trata de los derechos de la madre, de las mujeres, sino del derecho de estos embriones, de estos potenciales hijos o lo que... ¿Es así? Se están, digamos, socavando unos derechos para que otras personas tengan más derechos. Yo creo que es fundamental cuando hablamos de derechos hablar desde la perspectiva de los organismos internacionales de derechos humanos. Aquí me parece importante citar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Arteaga y Murilla versus Costa Rica, que dice exactamente que si bien nadie puede negar que haya vida desde la concepción, la vida y la protección de esta vida es incremental y progresiva, porque no es lo mismo hablar de 8 células que hablar de un feto de 36 semanas. Aquí la perversión un poco del discurso es que nos muestran fetos grandes, casi nacidos, ¿no? Para hablarnos de aborto. Cuando hablamos de aborto estamos hablando de embriones y de fetos muy pequeños también. Entonces eso es importante también situarlo. Pero creo que también la otra cosa que es importante es que nos dejan claro que proteger la vida desde la concepción es proteger a las mujeres embarazadas. Y eso es súper interesante porque la penalización no protege a ninguna mujer y la penalización no impide ningún aborto. Lo único que hace es poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Las cifras nos dicen que 22 millones de abortos inseguros ocurren al año. De estos, 47.000 mujeres mueren y 5 millones quedan con algún tipo de discapacidad por el aborto inseguro. Esto lo dice la OMS. Entonces el aborto inseguro es un problema de salud pública. Pero más allá de eso, no importa si son 1 o 47. Son vidas de mujeres que son evitables que mueran. Y eso es fundamental ponerlo en claro. Si queremos proteger la vida desde la concepción, yo lo que creo es que hay que tener medidas realmente efectivas. ¿Cuáles son medidas realmente efectivas y que no causen tantos costos en vidas humanas de las mujeres, en salud de las mujeres y en libertad de las mujeres? Educación sexual integral para prevenir embarazos no deseados, no planificados y anticoncepción. Otras medidas a las que se oponen, lamentablemente, los mismos grupos que hablan de evitar abortos, cuando realmente son estas medidas las que nos permitirían balancear un poco y justamente lograr que se eviten embarazos no deseados. Ahora, lo último que yo quiero decir es que el movimiento de mujeres, tanto del Ecuador como de Argentina, ha luchado por todas estas mujeres, por las mujeres con desnutrición, por las diversas mujeres. Luchamos por la igualdad social y también económica. Entonces sí creo que eso es algo que se tiene que revalorar. El tema de aborto es una lucha fundamental para nosotras también, porque es hablar sobre nuestra autonomía, sobre nuestra salud, sobre nuestra vida. Pero esto no quiere decir que no luchemos en los otros temas. Nosotras venimos permanentemente luchando en estos temas y es por eso que es el movimiento de mujeres del mundo el que ha logrado más conquistas y avances. Hemos pasado de no votar y de tener que estar encerradas en la casa a tener una ciudadanía más o menos equitativa con los hombres, porque mientras estos temas se nos sigan negando, mientras el Estado siga creyendo que puede tutelarnos, nunca vamos a tener una igualdad real. Doctora, ¿ustedes creen en medidas alternativas al aborto como la educación sexual integral? Por supuesto, pero el concepto de educación sexual integral que nosotros concebimos es totalmente diferente. ¿Qué es lo que está pasando ahora con los adolescentes? ¿Por qué desde el año 2009 al 2017 ha bajado la edad de la vida sexual activa? Porque precisamente a través de medios de comunicación, de una supuesta educación sexual, se está más bien hipersexualizando a los adolescentes.
Los adolescentes desde ya 8, 9, 10 años ya empiezan a incurrir en todas estas temáticas y se les está dando respuestas muy parciales, muy cortas. No se va más al fondo de la realidad, por ejemplo, familiar, social, que pueden estar viviendo estos adolescentes. No se va más allá de una visión que cosifica el cuerpo de las personas. ¿Qué se le está haciendo al adolescente? Entregándole un condón, dándole los anticonceptivos, descontextualizando lo que significa la sexualidad verdaderamente integral que tiene que llevar dentro de sí como respuesta a una expectativa de madurez, de crecimiento de la persona, dentro de lo que es la afectividad, dentro de lo que es madurar hacia un verdadero amor. Pero si al adolescente le decimos, tú con tu cuerpo haz lo que tú quieres, con tal de que uses el condón o la píldora, los chicos se echan a perder, porque empiezan evidentemente una vida sexual mucho más prematura y con las circunstancias en las cuales ellos no están absolutamente preparados. El anticonceptivo falla. ¿Cuál es la respuesta obvia al anticonceptivo que falla? Si yo pienso que un adolescente está utilizando anticonceptivos pensando que está seguro, que está ejercitando el sexo seguro, mal llamado sexo seguro, y se encuentra con un embarazo, ¿cuál va a ser la respuesta de ese adolescente? Obviamente buscar el aborto, porque jamás dentro de su famosa sexualidad ejercida, como estamos hablándoles a los adolescentes, de ejercer sus derechos, ¿no? Él nunca se planteó la posibilidad de que el simple hecho de tener relaciones, aún con anticonceptivos, pueden generar una nueva vida. Entonces, ¿cuál es la situación? Que esa nueva vida, dentro de este contexto, está en un grave peligro. Entonces, un embrión que no tiene un crecimiento añadido, porque desde que es una célula totipotente, yo le hablo como médica, tiene en la clave genética, desde el mismo momento de la concepción, su propio genoma, su propia individualidad. Él es él y nadie más. Y desde ahí va con el tiempo simplemente de una forma relacionada con el entorno de la madre, con la epigenética que le da la madre, es la parte externa, la nutrición, la alimentación, el intercambio molecular, simplemente le va dando la posibilidad de desarrollarse lo que él ya tiene en código. Entonces nada se le añade. Es él solo que va desarrollando y creciendo hacia ser una persona. Por eso la fecundación in vitro. Por eso usted puede coger una caja de Petri e implantar en otra persona ese bebé. Bueno, Ana Cristina, ¿cómo está el debate? Y les agradezco muchísimo porque evidentemente tenemos dos invitados con posiciones radicalmente distintas. Les agradezco el respeto con el que estamos llevando este programa. Ana Cristina, ¿cómo está el debate en el Ecuador? Bueno, yo creo que en el Ecuador se tiene que activar justamente este debate, y este tiene que ser un debate integral, un debate que se base en la realidad. ¿A qué me refiero? Que debemos hablar de las cosas como son. En SANUD, que es la última encuesta de salud sexual y reproductiva, nos daba un dato que es fundamental. Los chicos que tienen educación sexual y conocen sobre anticonceptivos son los que inician más tarde las relaciones sexuales. Con esta información es con la que tenemos que trabajar, no solamente con nuestros mitos y creencias, me parece importante. La edad sexual de inicio de relaciones sexuales ha bajado porque la violencia sexual es cada vez más temprana. Las niñas que se embarazan de 10 a 14 años son todas víctimas de violación y todas obligadas a maternidades forzadas que les hace poner en peligro su proyecto de vida. Yo lo que creo es que para el debate en Ecuador y para que este debate pueda avanzar y se pueda garantizar un principio democrático, es fundamental que el debate se haga sobre los hechos reales, que se mire y se dé las voces a las mujeres, que somos quienes tenemos que vivir los embarazos no deseados, quienes tenemos que tomar estas decisiones, que se nos tenga confianza, porque no es que las mujeres nos embarazamos para abortar. Cualquier decisión frente a un embarazo no deseado, sea tener y continuar el embarazo,
sea abortar o sea una adopción, es una decisión súper difícil en la vida de las mujeres, pero es una decisión que solo nosotras podemos tener, porque solo nosotras cuidamos, porque solo nosotras criamos, y esto nos da esta posibilidad justamente de mirar cuáles son las mejores condiciones, porque lo que nosotras queremos es niños y maternidades felices. El debate ahorita en nuestro país únicamente tiene una propuesta de despenalización de aborto por violación y malformaciones fetales en la Asamblea, que ha sido ingresada por el defensor público Ernesto Pazmiño y que no ha sido debatida hasta ahora. Esperamos que esta propuesta se debata y que, de acuerdo a los organismos internacionales de derechos humanos, se logre al menos mínimamente y urgentemente despenalizar en estas dos causales. El Ecuador ha recibido más de 5 recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos para que despenalice el aborto en caso de violación y malformaciones genéticas incompatibles con la vida. Lo ha dicho la CEDAW, lo ha dicho el Comité DESC, lo ha dicho el Comité contra la Tortura, lo ha dicho el EPU y lo ha dicho también el Comité de Derechos Humanos. Esperamos justamente que este país actúe desde una perspectiva de derechos humanos y garantice los derechos para todos y todas. Como yo dije en un principio, la despenalización del aborto no obliga a nadie a abortar. Lo que hace es modificar fundamentalmente las condiciones en las cuales las mujeres que decidimos abortar en este país y que estamos abortando en este país, de acuerdo al INEC 2016, 30.400 aproximadamente, sean mejores. No nos compliquemos, no muramos en estas intervenciones, ni seamos privadas de la libertad por tomar decisiones sobre nuestra vida, nuestra reproducción. Doctora, usted evidentemente está en contra de la legalización del aborto. ¿En cualquier situación, incluso en violación? En cualquier situación, porque la vida es la vida. O sea, estamos hablando de respetar o no respetar la vida. Sin embargo, lo que yo sí quiero hacer notar es que generalmente cuando se trata de fomentar esta campaña en favor del aborto, siempre buscamos las causales que pueden causar mayor sensibilidad en la población para luego de ahí partir y hacer una ley que se generalice a todas las mujeres, a todas las personas que simplemente por el simple hecho de decir quiero abortar, lo hagan. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en Argentina? En Argentina se está hablando precisamente de la despenalización por las causales antes mencionadas, y no solamente eso, sino hasta la semana 14 del embarazo. Hasta la semana 14 del embarazo, la persona puede ir a cualquier clínica, hospital, privado o público, y decir simplemente que quiere abortar porque le han violado, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, habría que, yo pienso, aparte de que no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Qué seguridad hay de esta situación? Luego, la persona que asiste a esta clínica o hospital puede abortar también toda la etapa del embarazo si es que piensa que su hijo va a tener un síndrome de Down, una discapacidad, una malformación, es decir, estamos haciendo aborto eugenésico. Estamos haciendo un aborto en el cual escogemos cuáles son los que valen, cuáles son los que no valen. O sea, estamos haciendo un uso de descarte o no descarte de la vida. Pero es una posibilidad, no es la realidad. Usted está suponiendo que eso va a pasar. Está apuntando. Ya está en el debate público, ya se está hablando de que eso es lo que va a pasar una vez que se apruebe el aborto en Argentina. Pero es una suposición. Eso es lo que se... No es la realidad. Claro. Lo que piensa que se va a pasar. Aquí yo le pregunto algo que sí es realidad. O sea, ¿qué pasa con esas 30.000 mujeres que abortan cada año y que estarían entonces al margen de la ley? Mire, yo lo que creo es que el Estado debe ofrecer otro tipo de ayuda y posibilidades a una mujer que se encuentra con un embarazo inesperado o no deseado. ¿Por qué generalmente aborta una mujer? Yo no he visto mujeres inclusive con todavía más bien, se piensa que la mujer pobre es aquella que va corriendo a buscar un aborto. No es verdad. Más bien, precisamente, la mujer de este estrato quiere luchar, quiere salir adelante, quiere llevar a cabo esa misión que ella ya lo siente interna como mamá. ¿Qué es lo que hace falta para que una mujer no se sienta sola frente a un tema de un embarazo no esperado? Es la solución decirle que vaya y aborte con la consecuente posibilidad, y no, yo le hablo de algo ya real, ¿no? De lo que se llama el síndrome del shock postraumático.
Es decir, se somete a una operación o una intervención quirúrgica que le va a causar un shock, no solo por el hecho de que puede correr un riesgo físico, sino por el hecho de que ella mismo, internamente y psíquicamente se ha visto, experimenta una desintegración como persona. Y esto no se va a ver muchas veces enseguida, sino con el pasar de los años, con el pasar del tiempo. Las personas que se han sometido a un aborto van a experimentar depresión, falta de autoestima, tendencia al alcoholismo, muchas veces si el ambiente se facilita, tendencia a la droga, ¿no? Y inclusive suicidio. Pero doctora, una vez más, en el Ecuador, y perdón Ana Cristina que repregunte, pero me parece muy importante lo que está planteando, porque lo que ha pasado en el Ecuador con una penalización total del aborto es que muchas mujeres terminan en la cárcel, ¿no es cierto? Y en condiciones incluso de lo que usted señala, síndrome postraumático, condiciones de salubridad terribles. Hemos sacado como país algo de eso. Perdón, ¿usted tiene estadísticas de mujeres que han ido a la cárcel por este asunto? Hay Sí, muchas. sí. Hay Sería muchas. importante verlo. ¿Sí la tiene? Sí. Sería muy importante porque habría que analizar el contexto de las situaciones, porque inclusive muchas veces ahí usted mismo ha de haber visto en noticias, ¿no? Prácticamente ya niños a término encontrados en los basureros. Ya inclusive eso ya no es ni siquiera un aborto, sino un infanticidio. O sea, unas situaciones ya que están ya prácticamente rebasando toda situación de lo que yo le mencionaba. Sí, falta pero, de ayuda adecuada estatal a esas mujeres que están embarazadas y que no se les está ofreciendo una verdadera ayuda. Pero usted nos dice, no me contestó lo de las mujeres encarceladas, pero en todo caso, usted nos dice que el Estado debe subsidiar a las mujeres que no quieren abortar y quieren tener hijos. Eso es lo que nos está diciendo. El Estado tiene que ayudar, tiene que... ¿De qué forma? Precisamente buscando la manera de apoyar, qué sé yo, trabajo, guarderías, cuidados, los dineros que muchas veces se dilapidan de una manera infame en tantas cosas, y no hablemos aquí de la corrupción en el país. ¿Cómo no pueden estar destinados a hacer unas casas albergue, como las hay muchas? Por ejemplo, desde que se legalizó el aborto en Estados Unidos, hay muchísimas casas albergue para estas mamás y llegan a tener a sus hijos. Y estas mamás luego meditan y reflexionan y dicen, si es que no hubiera yo recibido esta ayuda, lamentablemente yo estaría hoy sin mi hijo. Y agradecen esa iniciativa, que muchas veces se debe a entidades privadas y particulares. Pero es el Estado el que está llamado a ayudar y a proteger. No a dar una solución aparentemente fácil y que en verdad no va a beneficiar a la mujer. Yo lo digo especialmente por la parte psíquica, que a la larga trae muchas y muy duras consecuencias. La doctora nos dice que hay unas secuelas psíquicas para las mujeres que abortan, Ana Cristina. Bueno, yo tengo varias cosas que decir. Lo primero es que estas secuelas psíquicas se basan más en una construcción social que criminaliza a las mujeres por tomar esta decisión que realmente en algo físico. Tenemos dos estudios muy importantes de Alemania y de Perú que nos cuentan que las mujeres sienten más ansiedad porque no les permiten abortar que por haber abortado. Ahora, por supuesto que hay bajas hormonales, por supuesto que hay cambios, igual que después de un parto. También existe un síndrome postparto y no por eso estamos planteando que las mujeres no tengamos hijos. Entonces es muy importante mirar realmente cuáles son las profundidades de estos fenómenos y sí, si uno quiere ayudar a las mujeres, lo mejor es dejar de criminalizarlas y de catalogarlas y de estigmatizarlas, creo yo, y permitir que cada una de las mujeres tome decisiones de acuerdo a su conciencia. Lo segundo que quiero decir es que se nos han dicho que las mujeres mentimos sobre violación y yo sí quiero decir que eso no sucede, que me parece absolutamente ofensivo que se piense que las mujeres mentimos sobre violación, sobre algo que no podemos ni nombrar muchas veces, sobre algo donde existe un montón de silencio y muchas mujeres rompen el silencio 20, 30 años después, incluso mujeres y hombres, ¿no? Veamos el caso de los niños violados por el cura Cordero en Cuenca, 50 años después, ¿no? Las mujeres, los hombres y las personas no mentimos sobre violencia sexual. Cuando vivimos violencia sexual, eso sí nos causa un trauma irremediable y lamentablemente la mayoría de la violencia sexual en este país se vive en el hogar. Eso nos dicen las estadísticas. 6 de cada 10 víctimas de violación son niños y niñas menores de 14 años. 90% de los casos sucedieron en la familia, en la escuela o en lugares cercanos a estos niños y niñas. Esa es la realidad que hay que atacar.
La otra cosa que quería decir es el tema de las malformaciones. Cuando hablamos de despenalización del aborto por malformaciones, hablamos de malformaciones genéticas incompatibles con la vida. El síndrome de Down no es una malformación genética incompatible con la vida. Es pervertir la verdad, no decirla completa. Y tratar de decir que lo que queremos es que se aborten a los niños con discapacidades. Cuando quienes también hemos trabajado históricamente con el movimiento por la discapacidad, por una inclusión real, somos nosotras las mujeres, ¿no? Que somos quienes cuidamos. Finalmente quiero decir que la penalización del aborto es la que realmente trae consecuencias para la vida y la salud de las mujeres. Consecuencias muy graves, físicas, pero también consecuencias como la que hemos hablado, ¿no? La privación de la libertad. En la actualidad, desde el 2013 hasta enero del 2018, han habido 326 mujeres judicializadas por aborto en este país. Y lo digo porque soy la abogada de muchas de ellas y todos los días tengo que litigar en las cortes para sacarlo. Y puedo decir también que nosotras nunca hemos dicho que solo las mujeres pobres abortan. Lo que sí decimos es que cuando yo aborto, mi propia condición económica me da la posibilidad de tener otras condiciones. Porque en la ilegalidad quien puede pagar seguridad. Sin embargo, son las mujeres empobrecidas, son las mujeres con bajos recursos económicos y son las mujeres muy jovencitas quienes arriesgan su vida, su salud y su libertad todos los días al hacerse abortos en este país. De acuerdo a la estadística del INEC, se hace un aborto una mujer en este país cada 12 minutos. La penalización no evita los abortos, lo único que hace es que nos pongamos en riesgo. Y también según la estadística de criminalización, el 59% de las mujeres que han sido penalizadas en este país por aborto tienen hasta 19 años. Entonces miremos un poco cómo se está concentrando esta problemática. Lo otro que quiero decir, y con eso termino, es que la adopción... intervenir yo ahora, ¿no? No, yo puedo acabar de intervenir, la señora habló el tiempo largamente. no está equitativo, No, por favor. El tiempo no está equitativo y yo creo que también yo creo que ha estado bastante equitativo. Debo manifestar una cosa. En primer lugar, doctora, el tema de la violación doctora, le voy a aclarar. No, doctora, por No, favor. usted No, dijo por lo favor. que Tenemos que cortar porque ya nos habíamos pasado de tiempo. Les agradezco muchísimo. Es un debate que recién empieza y que sin duda alguna lo vamos a continuar. Sí, pero no estoy de acuerdo en lo que se ha dicho porque realmente sí, sabemos que el aborto se aprobó en los Estados Unidos por una mentira sobre violación. Gracias, doctora, gracias, Ana Que eso Cristina, se sepa. y gracias a todos ustedes, amigos, que nos ven por Libre Expresión. Les invitamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.